¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir aquí hoy y por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo para venir aquí a las charlas. Muchísimas gracias a todos, a este sitio espectacular. Gracias a TEDx también por la organización. Gracias a los chicos y las chicas de la Universidad de Deusto por organizar todo esto, que ha salido perfecto, está todo perfecto, así que felicidades y enhorabuena. Y gracias a Julen por la presentación. Quería hacer un añadido a la presentación de Julen. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Pero yo además quería contaros, yo soy periodista deportivo, pero por una razón muy sencilla, porque a mí me gusta hacer deporte, a mí me gusta practicar deporte, me gusta probar deportes nuevos, retomar algunos que había dejado, hacerlo solo, en pareja, en grupo, en abierto, a cubierto. Y por eso también yo creo que eso me ayuda no tanto a saber explicar un deporte, porque eso en realidad es tener conocer cómo es el deporte y ver mucho deporte para poder explicarlo en mi profesión, sino porque también me gusta muchas veces poder contar qué es lo que está pensando o qué es lo que está sintiendo un deportista en determinado momento concreto de su competición. Qué es lo que está pensando, por ejemplo, un jugador de baloncesto cuando está a punto de tirar un tiro libre y ese tiro libre le puede dar un campeonato del mundo. A mí no me ha pasado, pero yo he intentado tirar un tiro libre e he intentado meterlo. O qué le puede pasar a un esquiador cuando va a su segunda tanda y mira la pista y mira toda esa cuesta y sabe que se está jugando una medalla o un campeonato del mundo. Entonces esas cosas sí que me sirven a mí para expresar mucho mejor o para contar mucho mejor lo que pueda estar viviendo un deportista. Y bueno, y si algunos os estáis preguntando de todos los deportes cuál es el que me gusta a mí cuando me preguntan, ¿a ti cuál es el que te gusta más? Bueno, pues yo hago judo desde pequeño, desde que tengo 4 años y seguramente hasta el final de mis días. Ahora, cuando el tiempo y cuando mi cuerpo me lo permite, pues no dejo pasar la oportunidad de ponerme un judogi y seguir haciendo judo con mis amigos, hacer judo con niños pequeños, con jovencitos a los que yo daba clase y ahora son más mayores y me superan, afortunadamente. O sea que todo eso es lo que me da el practicar deporte, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo al principio, el título de esta pequeña comunicación, quería jugar con algo muy simple y muy sencillo, como era el deporte y la educación. Y no sabía en qué orden ponerlo, ¿vale? Deporte y educación, si digo deporte y educación, todo el mundo puede saber perfectamente por dónde pueden ir los tiros de esta comunicación, ¿verdad? El deporte nos da algunos rasgos o aportan algunos rasgos del carácter de la persona. Eso es fácil de entender. Si le cambiaba el orden, si decía educación y deporte, también se puede entender, ¿verdad? Porque es cierto que las personas cuando hacemos un deporte sí que imprimimos en ese deporte algo de nuestro carácter y de nuestra personalidad, ¿vale? Podemos hacer ese deporte ser un poquito más agresivos, un poquito más conservadores, un poquito más tácticos, un poquito más impulsivos. Eso forma parte de nuestro carácter y se ve cuando hacemos un deporte. Así que sí que es verdad que el deporte nos ayuda a completar esa educación, que no lo único, ¿vale? Pero sí que nos ayuda y creo que es muy importante. Claro, yo tenía la duda de cómo colocar esos dos conceptos simples y sencillos, quería que fuera muy sencillo. Y le consulté esa duda a Carmen Barredo, que está por aquí, que aprovecho y le doy las gracias por haber peleado lo indecible para que yo estuviera aquí, así que gracias por confiar en mí. Y ella me dio 3, 4, 5 títulos y empezamos a jugar con ellos y a combinarlos y salió el título de esta ponencia, que yo creo que está mucho más acertado, más que competir, la educación invisible. Porque veréis, la idea que yo os quería contar hoy es que yo a lo largo de los años y a lo largo de mi experiencia he llegado a la conclusión de que todos deberíamos tener un deporte que nos acompañe durante toda la vida, ¿vale? Un deporte que nos guíe en nuestra línea de vida, que nos acompañe, que nos ayude a relajarnos, como me pasa a mí cuando practico judo o cualquier otro deporte, que nos ayude a concentrarnos, que amplíe nuestro círculo social, ¿vale? Y creo que todos deberíamos tener ese hábito, ese deporte que nos acompañe durante toda la vida. ¿Cómo se hace eso? Pues hombre, evidentemente la juventud ayuda mucho. Cuanto más pequeño se es mucho más fácil conseguir enganchar a los niños al deporte. ¿Quién no ha escuchado a papás y mamás
decir, es que este niño con toda la energía que tiene, es que no se le gasta la pila, es que no para quieto, es que además es muy curioso, que eso también es muy bueno, y casi es un salto natural, es un paso natural el que hacen muchos papás y muchas mamás de decir, pues bueno, vamos a apuntarles a un deporte porque hay que aprovechar toda esa energía que tiene. Qué gran frase, ¿verdad? Hay que aprovechar toda esa energía que tiene. Y empiezan probando un deporte. 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, pero habrá uno que le haga un clic en la cabeza a ese niño y diga, este me gusta. Y ahí es donde empieza el niño, donde debería empezar el niño y la niña a engancharse a ese deporte. Yo también he dado clases de judo y cuando me venían los niños pequeñitos, 4, 5, 6 años, pues evidentemente yo no le decía al niño, mira, ven, que te voy a enseñar esta técnica de judo que se pronuncia así en japonés, su traducción al castellano. Eso no tiene ningún sentido, lo único que consigo es que el niño a la clase siguiente no quiera venir, lógicamente. ¿Qué hacía? Pues lo mismo que hicieron mis maestros conmigo cuando yo tenía su edad. Ven aquí, que vamos a jugar, vamos a jugar. Nos vamos a revolcar por el suelo, voltereta para adelante, para atrás, te quito el cinturón, me tiras del pantalón, te agarro de la chaqueta. Y el niño termina esa clase con ganas de más, con ganas de querer ir a la siguiente clase. Ya hemos conseguido el primer paso, que a ese niño le guste ese deporte, ¿vale? Cuando son un poquito más mayores, y es verdad que tienen el cerebro un poquito más maduro, se les empieza a decir que eso a lo que estamos jugando en realidad es un deporte. Se llama de determinada forma y tiene una serie de reglas y una serie de técnicas, que no es ni más ni menos que optimizar el esfuerzo para conseguir mejores resultados, conseguir marcar un gol, meter una canasta, llegar antes a la línea de meta, lo que sea, ¿vale? Pero se le empieza a contar que ese juego es un deporte. Y aquí hago un paréntesis porque nunca dejo pasar la oportunidad de recordar a todo el mundo. El deporte es un juego. El deporte es un juego. Cada 4 años se celebran unos Juegos Olímpicos. Lo digo porque muchas veces lo que vemos en televisión a veces deja de parecerse a un juego. ¿Por qué? Porque hay gente que se gana la vida con ese juego y hay gente que hace negocio con ese juego, pero no deja de ser ese deporte un juego, ¿vale? Y eso es importante. En ese punto en el que el niño empieza a conocer que ese juego tiene un nombre y es un deporte y empieza a conocer las reglas y la técnica, ese momento es muy importante, porque ese momento es el que el entrenador, monitor, monitora, instructora, lo que sea, como se llame, como queráis, la persona que le enseña ese deporte, tiene que conseguir que se enamore de ese deporte. Tela, no es fácil, pero es súper importante, porque a partir de aquí, y ahora viene lo más importante, de esa vida deportiva que nos acompaña, que os estoy contando, hay que tomar un desvío. Yo lo llamo el desvío competitivo y estoy convencido, y además lo defiendo a capa y espada, todos los niños y niñas que hacen un deporte deberían probar la competición. Por una razón muy sencilla y muy obvia, salen de su zona de confort, dejan de practicar ese deporte con sus amigos, en su círculo en el que ellos están tranquilos, en su ambiente en el que ellos están seguros y salen de esa zona y descubren que hay otros niños que practican ese deporte, que juegan a ese juego como ellos, pero de otra forma diferente porque han aprendido de otros monitores o instructoras o como sea. Y no saben cómo van a reaccionar ellos contra esos niños, ni esos niños cómo van a reaccionar con ellos. Eso es súper enriquecedor, eso te da muchísimo, un gran bagaje y eso ayuda a la educación, ¿verdad? Deporte y educación, lo que estamos diciendo. Ayuda a completar esa educación. ¿Cuánto dura esa vida deportiva? Esa vida o ese desvío competitivo, pues no lo sé, depende de cada uno. Todos lo tienen que probar, pero te puede durar 1 año, 2, 5, 10, 30, 40, lo que sea. Y luego se vuelve. Mirad, yo a partir de aquí os quería enseñar esto es un vídeo que circula por las redes sociales, el primer entrenamiento de Novak Djokovic. 4 años, 5, no tendría mucho más. No tendría muchísimo más. ¿Este niño está jugando al tenis? No. ¿Está aprendiendo tenis? Sí. Y además, su profesor ese día cumplió con su función, porque
no sabemos si hay un vídeo del segundo día de la clase de tenis de Novak Djokovic, pero todos sabemos que fue a una segunda, una tercera y una cuarta. De hecho, es el tenista con mayores títulos, con mayor número de Grand Slam, junto con Margaret Court, con 24. Así que algo bueno hizo ese profesor, y el siguiente, y el siguiente, el siguiente. Esa es la primera parte, lo que decíamos, ¿vale? Cuando el niño es pequeño, cuando el niño le tiene que empezar a gustar ese deporte. Está claro que a Novak Djokovic el primer día le gustó el tenis. Esto es otra foto. Esto es un post de las redes sociales de Carlitos Alcaraz. Era un poquito más mayor que el Djokovic que hemos visto, ¿eh? Pero él lo colgaba en las redes sociales y decía debajo, dinero, patatas fritas y raqueta. Lo tengo todo. Es verdad que los niños cuando son pequeños, pues sí, es verdad que tienen muy pocas preocupaciones, pero las que tienen, o sea, lo viven muy fuerte. Fíjate, 50 céntimos, que seguramente sería para gastar con sus hermanos y sus amigos, patatas fritas porque le chiflan como a mí y como a muchísimos niños, y la raqueta, porque ese niño ya estaba enamorado del tenis. A ese niño ya le gustaba el tenis. Ahora yo creo que tiene algo más de 50 céntimos en el bolsillo y seguro que se puede permitir más patatas fritas, pero la raqueta la sigue llevando, eso seguro. Cuando ya hemos conseguido que el niño se enamore del tenis, es cuando empieza la vida competitiva. Y estos dos ejemplos que os he puesto son muy buenos. Uno es posiblemente el mejor tenista de toda la historia y otro es el actual número 1 del mundo. Así que han pasado ese desvío competitivo, todavía siguen en él y no sabemos cuánto durará. Claro, os estoy contando la parte buena. También hay cosas malas que hay que aprenderlas. Por desgracia también las tenemos que aprender y por desgracia son cosas que completan nuestra personalidad, nuestra educación deportiva, ¿de acuerdo? Mary Pierce, 2 veces ganadora de un Grand Slam, ganó Roland Garros. Además, ganar Roland Garros para una francesa en Francia es algo histórico. Nadie podía decir que en este momento en el que estaba levantando Wimbledon, creo que es, el otro Grand Slam que tiene, detrás de esa foto de alegría se escondía un gran drama, y es que su entrenador, su padre, era tan estricto en los entrenamientos que llegó incluso a maltratarla. Cuando Mary Pierce se decidió a denunciarlo, a su padre incluso le prohibieron la entrada en muchísimos circuitos del circuito WTA, en muchísimos torneos del circuito WTA, porque no podía estar cerca de su hija. Esta es la parte mala. Quizás a lo mejor el primer y el segundo paso que hemos dicho antes de tomar el desvío competitivo no estuvieran bien dados, ¿vale? Hay más ejemplos, como por ejemplo el tenista Andrea Agassi. Esto a los niños de mi generación nos encantaba Andrea Agassi, porque vestía muy estrafalario, era completamente diferente, una raqueta fosforita, pelo largo, mechas, y además era muy bueno, fue número 1 del mundo también. Pues él en sus memorias también denunció que su padre, Mike Agassi, ya fallecido, le maltrataba, le pegaba a él y a su hermano cuando entrenaban. Por eso digo que es muy importante dar los primeros pasos, que te guste y luego que te enamores de ese deporte antes de tomar ese desvío competitivo. Lo que decimos, ¿cuánto dura ese desvío competitivo? No lo sabemos, lo que pueda durar, pero hay que estar ahí y hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. En mi caso creo que duró más o menos unos 10 años. Yo era un judoka medio, tirando abajo, tirando a mediocre, pero a mí me gustaba ir a las competiciones, yo lo disfrutaba. Yo creo que tuve unos buenos maestros que me enseñaron que había que competir. Aprendí a perder más que a ganar, lógicamente, pero aprendí las dos cosas, aprendí a ganar y aprendí a perder, pero nunca lo pasé mal en una competición, más allá de que pierdes y que te quedas chafado cuando te eliminan y te vuelves a casa con algún moratón que otro o algún raspón, pero a mí me gustaba mucho la competición. Y mi vida y mi desvío competitivo duró unos 10 años aproximadamente. El de Novak Djokovic es muy largo, el de Carlos Alcaraz pues seguramente sea también muy largo. Pero ¿qué nos queda después de eso? Luego tenemos que volver, después de coger ese desvío, tenemos que volver otra vez al camino, al deporte que nos sigue haciendo felices. Ahora ya lo tenemos que practicar sin la presión de la competición. Un día porque nos apetece al 50%, otro día al 90%, otro día con un amigo porque luego nos apetece quedar con él y charlar y tomar un café y contarnos la vida. Y otro día pues con gente más pequeña para enseñarle, otro con los más jóvenes para saber cómo hacen el deporte ahora. Pero hay que volver a esa vida competitiva porque ese deporte nos va a seguir acompañando y nos tiene que seguir acompañando hasta el final. Claro,
¿qué hacemos? Porque es verdad que nos queda un vacío muy grande cuando acaba esa vida competitiva. Hemos dejado de competir, hemos dejado de dedicarle tanto tiempo al deporte y a esa competición que nos quedamos un poco vacíos. Pues una de las cosas, yo por ejemplo tuve la suerte de poder enseñar lo que sabía a los niños pequeños. Al final es una forma de devolver lo que has aprendido a otros niños. También tengo la suerte de poder contarlo ahora en una radio y poder contar el deporte, y no solamente el fútbol, sino muchísimos deportes, y por eso disfruto y por eso me gusta tanto mi trabajo y no me cuesta ir al trabajo. Pero al final de lo que se trata es que de esa vida, que todo el rato estoy dibujando una línea recta, de lo que se trata y lo más importante debería ser volver al principio para enseñarle a los que están empezando en nuestro deporte, el deporte por el cual nos hemos enamorado, y conseguir que esos niños también se enamoren y también consigan tener un deporte que les acompañe durante toda su vida. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko.